Nunca pensó que compartiría algo así, pero la vida tiene una manera muy particular de arrastrarte hacia lo inesperado. Ella se llamaba Sofía, tenía 48 años y era madre soltera desde que tenía uso de razón, criando sola a su hijo, Mateo. Él ya contaba con 25 años, y siempre habían sido un dúo inseparable, solo ellos dos, navegando juntos los altibajos de la vida. Una noche, algo sucedió que aún hoy a Sofía le cuesta explicar. Mateo había estado trabajando y estudiando hasta muy tarde, parecía exhausto. Se quejó de no sentirse bien, así que Sofía le propuso que se acostara un rato en su cama para descansar. Era una de esas noches frías de invierno en el pequeño pueblo de Almagro, donde el viento parecía colarse por cada rendija y la casa se sentía más helada de lo habitual. Sofía le arropó con una manta gruesa, una de esas que huelen a hogar y recuerdos, y se sentó a su lado. Al principio, todo parecía normal, una madre cuidando a su hijo. Pero Mateo, sin que ella lo esperara, se acurrucó bajo la manta, buscando calor no solo del frío, sino de aquella presencia materna que siempre había sido su refugio. Su cuerpo se acercó, sus brazos la rodearon con suavidad, un gesto que le recordó a Sofía a cuando él era un niño que necesitaba consuelo. Ella pensó que solo buscaba calma, así que no intervino, dejándose llevar por ese contacto cálido y familiar. El silencio de la habitación era profundo, solo roto por la respiración pausada de Mateo y el latido acelerado de su propio corazón. Todo se sentía extraño, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante que no sabía cómo interpretar. Mateo se movió aún más cerca, su brazo se apretó alrededor de Sofía y ella se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Quiso apartarse o decir algo, pero una mezcla de confusión y una tensión tácita la dejaron inmóvil. De repente, sintió algo duro bajo la manta. Su corazón se aceleró, tratando de convencerse de que no era nada, que Mateo quizá ni siquiera se daba cuenta, pero su mente se agitaba con pensamientos que nunca había esperado. El calor entre ellos aumentaba y Sofía se encontraba atrapada en una mezcla de emociones intensas, confusión, incomodidad y una energía nerviosa que dificultaba su respiración. Mateo mantuvo su cercanía. Sus ojos finalmente se abrieron y la miraron con una expresión que Sofía no pudo descifrar, suave, curiosa, pero firme. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Sofía forzó una sonrisa, intentando disolver la tensión, pero solo logró que el silencio se hiciera más pesado. Su mano descansó sobre el brazo de Sofía, sus dedos rozaron su piel con una delicadeza que envió chispas por todo su cuerpo. Intentó controlar su respiración, esperando que él no notara lo rápido que latía su corazón. No sabía qué hacer, no sabía cómo responder a esa mezcla de sentimientos que la envolvía. Se quedó allí, atrapada en la intensidad silenciosa entre ellos, sin poder explicar lo que sentía. Se dijo a sí misma que solo era una madre consolando a su hijo, nada más. Pero bajo la manta, con solo ellos dos, sus pensamientos giraban sin control. Mateo no pareció notar su confusión. Su mano se deslizó lentamente por el brazo de Sofía, enviándole un escalofrío, y abrió los ojos para mirarla fijamente. Sofía se congeló, su mirada contenía una pregunta muda, una invitación a sentir lo mismo que él. Susurró su nombre con voz apenas audible, queriendo detener todo, crear distancia, pero no pudo moverse. La tensión en el aire era como una tormenta silenciosa a punto de estallar. Entonces, como si fuera lo más natural del mundo, Mateo se inclinó hacia ella. Su corazón latía con fuerza, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios, pero no pudo apartarse. Se sintió dividida, atrapada entre su rol de madre y unas emociones que no entendía. Cuando su rostro estuvo a centímetros del suyo, todo pensamiento racional desapareció, dejando solo ese momento suspendido. La mano de Mateo descansó suavemente sobre su hombro, sus dedos dudando, y el mundo exterior pareció desvanecerse. Sofía cerró los ojos y trató de calmar el caos dentro de ella. Se dijo que debía alejarse, romper esa cercanía que era a la vez abrumadora y confusa. Pero entonces, la mano de Mateo rozó un mechón de su cabello, un gesto pequeño pero cargado de cariño que le provocó un dolor profundo en el pecho, una mezcla de sentimientos inexplicables. Al abrir los ojos, vio en los de él una suavidad que nunca antes había percibido. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir hasta las pecas en su nariz y la curva tenue de sus labios. Había vulnerabilidad en esa mirada, un reflejo de la suya propia, y supo que él también estaba perdido en ese instante. Permanecieron allí, suspendidos en la quietud,
como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía sentía una atracción intensa hacia aquel joven que había criado, pero que ahora le parecía alguien completamente nuevo y desconocido. Justo cuando pensó que quedarían atrapados para siempre en esa extraña conexión, Mateo se apartó, rompiendo el hechizo. Desvió la mirada, sus mejillas se tiñeron de rojo y soltó una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. Lo siento, mamá, dijo con voz temblorosa, no quería que esto se pusiera raro, la realidad volvió de golpe. Sofía respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que la azotaba. Quiso consolarlo, decirle que todo estaba bien, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Por primera vez en años, se sintió incómoda cerca de su propio hijo. Finalmente, extendió la mano y la posó sobre su hombro, dándole un pequeño apretón tranquilizador. Está bien, Mateo, dijo con voz suave y firme, solo que hemos estado solos tanto tiempo que probablemente los dos nos sentimos un poco perdidos. Él asintió, y un atisbo de alivio cruzó sus ojos. La tensión en la habitación empezó a disiparse cuando, de repente, el timbre sonó. El ruido los sacudió a ambos, devolviéndolos al presente. Sofía se levantó rápidamente, agradecida por la interrupción, y se dirigió a la puerta con las piernas algo temblorosas, intentando recomponerse. Al abrir, encontró a Daniel, su vecino, que siempre había sido amable y servicial, con una sonrisa fácil que iluminaba su rostro. Hola, Sofía, dijo con calidez. Pensé en pasar a ver si necesitabas algo con este frío. Puedo ayudar si tienes problemas con la calefacción o cualquier otra cosa. Sofía sintió una oleada de alivio que la anclaba a la realidad. Gracias, Daniel, respondió sonriendo, la casa ha estado un poco fría últimamente, te lo agradecería mucho. Mientras Daniel entraba, Sofía vio a Mateo esperando en el pasillo, con una expresión difícil de leer. No dijo palabra, pero la manera en que los observaba llenó el aire con una nueva tensión, algo no dicho que hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Daniel revisó el calentador mientras charlaban de cosas triviales, el clima, el barrio, la vida en Almagro. Pero Sofía no pudo ignorar la presencia silenciosa de Mateo, que permanecía cerca, con ojos que no perdían detalle. Después de unos minutos, Daniel se volvió hacia ella con su sonrisa habitual. Todo parece estar bien, Sofía, pero si surge algo, no dudes en llamarme. Ella le agradeció sinceramente y lo acompañó hasta la puerta. Al cerrarla, el silencio volvió a invadir la casa con un peso mayor que antes. Sofía se volvió hacia Mateo, que aún estaba en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión seria. ¿Estás bien, Mateo?, preguntó suavemente, intentando comprender qué pasaba por su mente. Él se encogió de hombros y miró al suelo. Sí, estoy bien, solo que no esperaba que Daniel viniera, eso es todo. Quiso decir más, tender un puente sobre la extraña brecha entre ellos, pero pasó de largo y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó ahí, con una mezcla de alivio, confusión y algo mucho más difícil de nombrar, una sensación persistente de algo inacabado. Miró la puerta de su hijo y sintió el dolor punzante en su pecho, una mezcla de culpa, anhelo y muchas preguntas sin respuesta. Se dirigió a su habitación y se sentó al borde de la cama, repasando en su mente los acontecimientos de la noche, la cercanía que había compartido con Mateo, la forma en que sus ojos se posaban en Daniel y la tensión que crecía entre ellos. Sabía que no podría ignorarlo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Soy yo, respondió Mateo, entrando sin decir más. Se sentó a su lado, y por un largo momento ninguno habló. El silencio pesaba, cargado de todas las cosas que no se habían dicho, con un peso que ambos sentían pero no sabían cómo expresar. Mamá, comenzó finalmente él, con voz baja y temblorosa, no sé qué está pasando. Lo siento si hice que las cosas se pusieran raras antes. Su voz se apagó, y él miró sus manos nerviosamente. Sofía extendió la mano y tomó la de su hijo, apretándola suavemente. Está bien, Mateo. Tal vez estemos un poco perdidos, pero eso es normal después de tanto tiempo solos. Está bien sentirse así. Él asintió lentamente, sus ojos llenos de emociones que Sofía no podía descifrar, tristeza, confusión, y algo más vulnerable. Tal vez no deberíamos forzar esto, dijo en voz baja. Quizá necesitamos tiempo, ella asintió, sintiendo el mismo dolor en su pecho. Tienes razón.
No apuremos nada. Sofía permaneció sentada en el borde de su cama, los dedos entrelazados sobre las sábanas arrugadas, mientras la noche avanzaba lentamente afuera. Las sombras lanzaban figuras caprichosas sobre las paredes de su habitación, jugando con la tenue luz del flexo que apenas iluminaba el espacio. Se sentía atrapada entre la calma aparente y una tormenta interna que no cesaba de crecer. La cercanía con Mateo aquella noche había dejado una huella indeleble, una mezcla de emociones que no lograba ordenar ni comprender del todo. Y aunque intentaba convencerse de que todo volvería a la normalidad, sabía que, en realidad, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, el sol tímido de enero se colaba entre las persianas, pintando franjas de luz sobre la mesa del desayuno en la cocina. Sofía preparaba café mientras escuchaba el murmullo de Mateo en la habitación contigua. Ambos evitaban mirarse, como si una barrera invisible se hubiera instalado entre ellos, tornando cada palabra en un esfuerzo cargado de tensión. Ella llevaba un vestido de algodón azul celeste, sencillo pero que resaltaba la curva suave de su figura. Sus manos, a pesar del frío, no pudieron evitar temblar ligeramente mientras servía la taza de café. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna pendía delicadamente de su cuello, reflejando la luz y dándole un toque sutil de feminidad. Sus labios, pintados con un tono rosado tenue, se apretaban de vez en cuando, tratando de contener la ansiedad que la atravesaba. Mateo apareció en la cocina con una camiseta gris ajustada que delineaba sus músculos, y unos vaqueros desgastados que parecían contar historias de jornadas largas y agotadoras. Su cabello oscuro estaba despeinado, como si hubiera pasado la mano varias veces mientras pensaba en algo que no podía exteriorizar. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, ahora parecían nublados por una mezcla de preocupación y confusión. «Buenos días, mamá», dijo con voz ronca, mientras tomaba la taza de café que ella le ofrecía sin mirarla directamente. «Buenos días, Mateo», respondió Sofía, tratando de sonreír con naturalidad, pero sentía que la sonrisa quedaba a medio camino. Como un cuadro inacabado, intentaron mantener la conversación en temas banales: el trabajo, las noticias del pueblo, el frío que se anunciaba para la tarde. Pero cada palabra parecía pesar más de lo habitual, y el silencio se colaba entre ellas como un invitado incómodo. Sofía se preguntaba si debía romper la tensión con alguna broma para aliviar el ambiente. Pensó en decirle algo como: «¿Sabes qué? Si seguimos así, voy a tener que vender entradas para esta función de teatro dramático que protagonizamos», pero tuvo miedo de que Mateo no lo entendiera o que, peor aún, empeorara las cosas. Mientras tanto, en el pueblo, corrían rumores sobre un extraño que había llegado a vivir en una casa abandonada a las afueras de Almagro. Algunos decían que se trataba de un investigador privado, otros susurraban que podría estar huyendo de algo o alguien. Sofía había escuchado estas historias en el supermercado y en la taberna, pero no había prestado atención hasta que, aquella misma mañana, Daniel, el vecino, apareció en su puerta con una expresión seria y una noticia curiosa. «Sofía, necesito contarte algo», dijo Daniel, dejando la herramienta con la que estaba trabajando sobre la mesa de la cocina. «He visto a ese hombre que llegó hace poco rondando por aquí, y no parece a alguien común. Anoche lo vi mirando hacia tu casa durante un buen rato. No sé qué busca, pero me pareció extraño». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien estuviera observando su hogar, especialmente después de lo ocurrido con Mateo, le provocaba una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Crees que pueda tener algo que ver con lo que está pasando aquí?», preguntó, tratando de sonar firme, pero con la voz temblando ligeramente. Daniel negó con la cabeza. «No lo sé, pero te recomiendo que mantengas las puertas bien cerradas y que no bajes la guardia. No me gusta nada esa sensación». En ese momento, Mateo salió de su habitación con una chaqueta puesta y una expresión que parecía decir: «Ni yo sé qué hacer con todo esto». Se acercó a la mesa y dijo con un intento de sonrisa forzada: «Creo que necesito salir a despejar la cabeza». «¿Alguien quiere acompañarme?», Sofía dudó, pero finalmente asintió. Necesitaba aire fresco, un cambio de escenario, y además, algo dentro de ella le decía que no debía dejar a Mateo solo con sus pensamientos. Salieron juntos a la calle, donde el aire frío les golpeó la cara y les despejó un poco la mente. Caminaron sin rumbo fijo por las callejuelas empedradas, pasando por la plaza mayor adornada con luces navideñas que ya empezaban a apagarse, y por la antigua iglesia de San Bartolomé, cuyos campanarios se alzaban silenciosos contra el cielo grisáceo. Mientras caminaban, Sofía notaba cómo la distancia entre ellos se acortaba poco a poco,
aunque la sombra de la noche anterior permanecía latente. Intentó romper el hielo con una broma: si seguimos caminando así de serios, vamos a asustar a los gatos del barrio. Y ya sabes que esos sí que tienen mala leche. Mateo soltó una risa leve, y por un momento, la tensión pareció disiparse. Pero entonces, en una callejuela oscura, algo llamó su atención, una figura borrosa que se desvaneció entre las sombras. Sofía se detuvo en seco, y su corazón se aceleró. ¿Viste eso?, preguntó en voz baja, mirando hacia donde la figura había desaparecido. Mateo asintió, con el ceño fruncido. Sí. No me gusta nada. Ambos supieron en ese instante que algo más grande estaba ocurriendo. Algo que no solo afectaba la relación complicada entre ellos, sino que ponía en peligro la tranquilidad de su hogar y su pequeño pueblo. Y aunque ninguno estaba preparado para enfrentarlo, sabían que no podían ignorarlo. Cuando regresaron a casa, la atmósfera estaba cargada de una mezcla extraña. Por un lado, la familiaridad del hogar; por otro, la sensación palpable de que un secreto oscuro estaba a punto de salir a la luz. Sofía cerró la puerta detrás de ellos y, sin decir una palabra, miró a Mateo con una mezcla de determinación y miedo. Esta historia no ha hecho más que empezar, murmuró, casi para sí misma. Y lo que venga, tendremos que enfrentarlo juntos. Pero, en lo más profundo de su mente, una pregunta inquietante rondaba sin descanso: ¿quién era realmente ese hombre que acechaba en la sombra, y que buscaba en Almagro? Mientras la noche caía de nuevo, la casa se llenó de un silencio denso, como si esperara, conteniendo el aliento, a que el misterio se revelara, y en la oscuridad, algo se movió. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de normalidad aparente y tensión creciente. Sofía se esforzaba por mantener la rutina, pero en el fondo, cada mirada de Mateo y cada sonido fuera de la casa parecían esconder secretos que amenazaban con estallar en cualquier momento. La relación entre madre e hijo, marcada por lo vivido aquella noche y la incertidumbre que les envolvía, se tornaba cada vez más frágil. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas de encaje de la sala, Sofía decidió visitar a doña Carmen, una anciana del pueblo conocida por sus historias y por ser un poco, digamos, bruja de pueblo. No por hechizos ni cosas raras, sino por tener un sexto sentido muy desarrollado y una lengua afilada que dejaba a más de uno sin palabras. Sofía vestía un conjunto sencillo pero elegante, una blusa blanca de seda que acariciaba suavemente su piel, combinada con una falda larga color granate que se movía con gracia a cada paso. Un par de pendientes de plata con forma de hoja resaltaban la delicadeza de su cuello, y sus labios, pintados de un rojo intenso, le daban un aire de seguridad y misterio. Caminaba con paso firme, pero en el fondo, su corazón latía con nerviosismo. Doña Carmen la recibió en su casita de madera, llena de plantas secas colgando del techo y frascos con hierbas misteriosas alineados en estanterías. La anciana, con sus ojos pequeños y chispeantes, la miró de arriba abajo y sonrió con picardía. «Ay, Sofía, hija, pareces un torbellino con tacones», bromeó, señalando los zapatos de tacón bajo que llevaba. «¿Qué te trae por aquí? ¿Problemas con el frío, con el café, o con el corazón?». Sofía se rió, pero no pudo evitar que la pregunta la sorprendiera. Decidió confiar en ella y, con una voz baja, le contó sobre la extraña presencia que había visto Daniel, sobre la sensación que la envolvía desde aquella noche y, por supuesto, sobre la complicada relación con Mateo. Doña Carmen le escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, y soltó un suspiro profundo cuando terminó. «Mira, niña», dijo con voz grave, «en este pueblo, las sombras no siempre son lo que parecen. A veces, los secretos más oscuros vienen de donde menos lo esperas. Pero también recuerda que el amor, incluso el más complicado, es un fuego que puede iluminar las noches más negras o quemarte si no lo controlas». Sofía asintió, sintiendo que esas palabras tenían un doble sentido que no terminaba de entender. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó. «Siento que todo se desmorona y que no sé ni quién soy ni quién es Mateo ahora». Doña Carmen la miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Tienes que buscar la verdad, pero sin perderte a ti misma. No dejes que el miedo te paralice ni que la duda te consuma. Y, sobre todo, confía en tu intuición. Ella nunca miente, aunque a veces susurren mentiras a su alrededor». Sofía salió de la casa de doña Carmen con la cabeza llena de pensamientos y el corazón más pesado, pero también con una chispa de determinación. Sabía que debía enfrentar lo que viniera, aunque eso significara confrontar no solo a extraños, sino también a sus propios demonios. Esa misma noche, mientras la luna llena se reflejaba en las ventanas de su hogar,
Sofía escuchó un ruido extraño en el jardín. Se levantó con cautela, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera, y asomó la cabeza por la ventana. Entre las sombras, una figura vestida completamente de negro se movía con sigilo, como un espectro que intentaba no ser visto. El corazón de Sofía latió con fuerza mientras sentía que toda la tensión acumulada encontraba un punto de ebullición. Sin pensarlo, agarró un abrigo y salió al jardín. La figura, al verla, se detuvo y, por un instante, sus ojos se encontraron. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, aunque su cuerpo temblaba por dentro. La figura no respondió, pero dejó caer un sobre blanco en el suelo y desapareció rápidamente entre los arbustos. Sofía, con las manos temblorosas, recogió el sobre y regresó a la casa. En el interior, abrió el papel con cuidado y leyó unas palabras que le helaron la sangre. Lo que crees que sabes no es más que una mentira. La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero también es más peligrosa. Cuidado con en quien confías, porque no todos son lo que parecen. Una mezcla de miedo, sorpresa y una extraña sensación de anticipación se apoderó de ella. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto de Mateo y supo que aquella noche, nada sería igual. El misterio que había comenzado a desvelarse estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre, y Sofía entendió que, para proteger lo que más amaba, debía estar preparada para afrontar cualquier oscuridad que acechara en las sombras. Mientras tanto, en un rincón oscuro de Almagro, alguien observaba desde la distancia, una sonrisa apenas visible en sus labios, sabiendo que la partida acababa de empezar. La noche en Almagro se espesaba con un aire cargado de presagios. Sofía, sosteniendo el sobre que la figura misteriosa había dejado en su jardín, sintió como la incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su pecho como una serpiente que se enroscaba cada vez más fuerte. Aquellas palabras crípticas la perseguían. La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero también es más peligrosa. ¿Qué podía significar eso? ¿A qué verdad se refería? Y, lo más inquietante, quien había dejado ese mensaje, en la penumbra de su habitación. Sofía se sentó en el borde de la cama, el sobre blanco entre sus manos temblorosas. La luz de la lámpara creaba un círculo cálido a su alrededor, pero la frialdad del mensaje parecía absorber todo calor. Sus ojos recorrían una y otra vez las palabras, intentando encontrar alguna pista oculta, un código secreto, algo que le diera una dirección, una salida. Mateo apareció en el umbral, con las cejas fruncidas y una mezcla de preocupación y cansancio en su mirada. Llevaba una camiseta oscura que dejaba entrever los músculos de sus brazos, y unos pantalones vaqueros ajustados que resaltaban la firmeza de sus piernas. El cabello, desordenado, caía ligeramente sobre su frente, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose lentamente. Sofía levantó la vista y, por primera vez en días, sintió que la distancia que los había separado empezaba a desvanecerse. Le mostró el sobre y le leyó el contenido en voz baja. Mateo tragó saliva y se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas. Por un momento, el silencio se hizo pesado, solo roto por el tic-tac del reloj que parecía marcar un tiempo distinto, uno que se escapaba de su control. «Esto cambia todo», murmuró. «Pero, ¿por qué crees que alguien quiere jugar con nosotros así? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?». Sofía negó con la cabeza, incapaz de responder. Lo único que sabía es que debían mantenerse unidos, aunque eso significara enfrentar una verdad incómoda y peligrosa. Al día siguiente, con el sol apenas despuntando, Sofía decidió que era hora de investigar. No podía quedarse esperando que el misterio se resolviera solo, ni podía dejar que el miedo la paralizara. Necesitaba respuestas, y para eso, debía ir más allá de las apariencias. Se vistió con una blusa de manga larga color marfil, combinada con unos pantalones negros ajustados que resaltaban sus curvas sin ser provocativos. Un cinturón de cuero marrón ceñía su cintura, y en los pies llevaba botas de tacón medio, cómodas para caminar por las calles empedradas del pueblo. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el cuello adornado con un colgante sencillo, un pequeño amuleto que había heredado de su madre. Sofía salió de casa con una mezcla de nerviosismo y determinación, y caminó hacia la Plaza Mayor, el corazón latiendo con fuerza. Allí, entre las sombras de los naranjos y las farolas encendidas, buscó a Daniel, el vecino, con la esperanza de encontrar en él una aliada o al menos alguien que pudiera darle pistas sobre aquel hombre extraño que acechaba la casa. Daniel esperaba en el bar del pueblo,
Un local modesto con mesas de madera y un aroma a café recién hecho mezclado con el olor a leña quemada. Llevaba una camisa de cuadros remangada y unos vaqueros gastados, con las manos manchadas de grasa por el trabajo en la caldera que había arreglado la semana anterior. Su rostro amable, con barba de varios días y ojos marrones cálidos, reflejaba confianza y seguridad. «Sofía, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó, sonriendo al verla entrar. Ella se sentó frente a él y, sin rodeos, le mostró el sobre y le contó lo ocurrido. Daniel frunció el ceño y se quedó pensativo un instante. «Esto no pinta bien», dijo finalmente. «Ese hombre que viste cerca de tu casa, no es solo un curioso. He oído rumores en el pueblo, cosas que no se dicen en voz alta. Dicen que hay alguien buscando a una familia con secretos enterrados hace años. No sé si tiene que ver contigo o con Mateo, pero te aconsejo que tengas cuidado». Sofía sintió un escalofrío. La idea de que su pasado, o el de su hijo, pudiera estar conectado con algo oscuro y peligroso la aterraba, pero al mismo tiempo, le daba una razón para seguir adelante. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó, intentando mantener la calma. Daniel se encogió de hombros. «Por ahora, vigilar. Y no estar solos. Si necesitas ayuda, no dudes en llamarme». Sofía asintió, agradecida por su apoyo. Sabía que no podía enfrentar aquello sola. Al regresar a casa, encontró a Mateo esperándola en la puerta. Su mirada era intensa, decidida. Sin decir palabra, se tomó de la mano de su madre, un gesto sencillo pero lleno de significado. «Vamos a salir a caminar», propuso. «Necesitamos aire fresco y pensar». Caminaron juntos por las calles del pueblo, dejando que la brisa fría despejara sus pensamientos. Las luces de las farolas iluminaban tenuemente el camino, y el murmullo lejano de la vida cotidiana parecía un eco lejano de la tormenta que se gestaba en su interior. Mientras avanzaban, Sofía sintió que, a pesar del miedo y la incertidumbre, había algo más fuerte que todo eso: el vínculo inquebrantable con su hijo, la fuerza para protegerlo y la esperanza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino. Pero en la distancia, entre las sombras de un callejón, unos ojos desconocidos los observaban con atención, y una sonrisa fría y calculadora se dibujaba en un rostro oculto por la penumbra. El juego apenas comenzaba, y las piezas estaban por moverse en un tablero donde nada era lo que parecía. Los días en Almagro seguían su curso, pero para Sofía y Mateo, cada instante parecía transcurrir en un tiempo diferente, como si el pueblo entero estuviera envuelto en una niebla densa que ocultaba no solo secretos, sino también peligros inminentes. La tensión entre ellos se mantenía viva, un hilo invisible que los unía y, a la vez, los hacía tambalear. Esa tarde, Sofía decidió que no podía quedarse esperando. Había algo en ese mensaje anónimo, en la presencia silenciosa que rondaba su casa, que exigía respuestas inmediatas. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lana color burdeos que abrazaba suavemente sus curvas, sin ser llamativo, y unas botas de cuero negras que le daban firmeza al andar. Un pañuelo de seda con estampado floral se anudaba al cuello, aportando un toque de delicadeza y misterio. Su cabello caía suelto sobre los hombros, ligeramente ondulado, y unos pendientes dorados con forma de estrella brillaban con cada movimiento. Salió de casa con paso decidido, cruzando la plaza mayor donde algunos vecinos charlaban animadamente, ajenos a la tormenta que se gestaba en la vida de Sofía. Se dirigió hacia la antigua biblioteca municipal, un edificio de piedra con grandes ventanales y un aire solemne que siempre le había atraído. Allí esperaba encontrar alguna pista en los archivos antiguos del pueblo, quizás algún dato olvidado sobre esa familia misteriosa o sobre aquel hombre que parecía acecharlos. Al entrar, fue recibida por don Emilio, el bibliotecario, un hombre mayor con gafas redondas y una sonrisa amable. Llevaba un suéter de punto color verde oliva y unos pantalones grises, y sus manos, aunque arrugadas, se movían con agilidad entre los libros. «Buenas tardes, doña Sofía», saludó con respeto. «¿Qué le puedo ayudar hoy?», ella explicó, con cuidado, su búsqueda de información sobre familias que hubieran vivido en Almagro hace décadas, especialmente aquellas que pudieran tener alguna relación con misterios o desapariciones. Don Emilio asintió, entendiendo la urgencia en su voz. «Hay algunos registros antiguos que podrían interesarle», dijo, guiándola hacia una sección polvorienta en el sótano. «Pero le advierto, muchas historias aquí son como sombras. A veces revelan la verdad, y otras, solo más preguntas». Mientras Sofía hojeaba documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro, un nombre llamó su atención: «Familia Castillo».
Eran una familia que había vivido en Almagro hacía más de 40 años, desaparecida de repente y sin explicación. Entre las páginas, encontró recortes de periódicos que hablaban de un escándalo, de secretos ocultos y de un hombre que desapareció la misma noche que la familia. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser esa la clave? ¿Estaban de alguna manera relacionados con Mateo o con ella misma? ¿Y quién era ese hombre que ahora rondaba su casa? De regreso a casa, con la mente llena de preguntas, Sofía compartió sus hallazgos con Mateo. Él escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras procesaba la información. Esto se está poniendo más complicado de lo que pensé, dijo finalmente. Pero si hay una conexión, tenemos que descubrirla antes de que alguien más aparezca. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio inquietante, Sofía se vistió con un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente su piel, revelando apenas las curvas de su cuerpo con una elegancia natural. Se recostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos giraban en su mente, mezclando recuerdos, miedos y una extraña atracción hacia lo desconocido. De repente, un ruido la sobresaltó. Alguien estaba en el pasillo. Se levantó despacio, con el corazón martillando en el pecho, y fue hacia la puerta. Al abrir, encontró a Mateo esperándola, con una mirada intensa y una sonrisa tímida. No puedo dormir, susurró él. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Sofía asintió, y lo invitó a entrar. Se sentaron juntos en la cama, compartiendo el calor que la noche les negaba. Por un momento, la distancia se desvaneció, y solo quedaron madre e hijo, unidos en la quietud de la oscuridad, pero en ese instante, un golpe seco resonó en la ventana. Ambos se giraron, alertas, y Sofía se acercó lentamente. Afuera, la luna iluminaba apenas una silueta que desapareció entre los arbustos del jardín. El misterio seguía vivo, acechando, esperando su momento para estallar, y mientras Sofía y Mateo se miraban, conscientes de que nada volvería a ser igual, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Qué secretos enterrados en el pasado del pueblo estaban a punto de salir a la luz, y estarían ellos preparados para enfrentarlos? La respuesta, como siempre, estaba oculta en la sombra.